El rodaje de Libby yo no lo recuerdo especialmente malo o diferente a cualquier otro rodaje que yo haya tenido antes, ¿no? Es más, yo creo que se hizo todo a tiempo y teniendo en cuenta además que rodábamos con una niña, que teníamos horas limitadas, etcétera, etcétera, un rodaje de miedo, que teníamos noches, yo creo que el 99% de lo que teníamos que rodar se rodó. Lo que recuerdo como una auténtica pesadilla fue el mes anterior que estuvimos yendo al chalet de Guadalajara preparando toda la casa para poder rodar. Tenemos un trabajo por delante bastante duro porque había que atrezar la casa. Y finalmente la verdad es que la diferencia entre cuando cogimos la casa a cuando terminamos con ella es una casa que no tiene nada que ver. Y sí es verdad que ahí, bueno, pues Chris, que fue la directora de arte y que era su primer trabajo, y bueno, pues todos nosotros que echamos una mano, pues se hizo un trabajo importante y acabamos, yo creo que el día antes de empezar a rodar, así que eso sí que fue el horror. Hombre, fue un rodaje muy intenso porque la película aparte de que para Luz fue muy intenso porque ella es un poco el motor o la protagonista del corto, entonces tienes que estar en casi todas las secuencias, y luego técnicamente era un corto exigente y a nivel de intensidad actoral también. Entonces, y yo como padre, pues la verdad que lo llevé bastante bien, sobre todo por el equipo que había, por la energía que se creó ahí a nivel familia, y en momentos de mucha intensidad, que los hubo, la verdad esa sensación de que todos estábamos formando parte de algo y que mi hija estaba formando parte de algo que era muy bonito y que se veía con mucha pasión y con mucha intensidad, nos ayudó a todos un poquito en los momentos más duros de cansancio, de intensidad, de calor. Filmamos en julio en Guadalajara, a seguir para adelante con mucha confianza de que estamos formando parte de algo en el que todos creíamos y que iba a ser algo bueno y algo realmente que después iba a merecer la pena como producto y como experiencia para todos. Lo que me resultó más duro y más cansado fue la escena de la tienda de campaña, porque hacía muchísimo calor ahí en Guadalajara, grabando, y estaba muy cansada, y lo más probable es que esa fue, a ver, no creo que fuera más dura, pero la que más sí que fue. Sentí mucha confianza en que Luz estaba en muy buenas manos porque vi a Juanan en un corto muy técnico, donde el enfoque era muy técnico, pero a la vez Juanan tenía que tratar a una niña de 11 años en tomas muy intensas. Entonces la capacidad que tiene Juanan de poder estar concentrado en lo técnico, pero a la vez mantener su atención en las necesidades que tenía mi hija en este sentido, creo que eso no es nada fácil en un momento de alta intensidad, y Juanan en todo momento mantuvo el bienestar de mi hija ante todo y la capacidad de conectarse con ella a nivel personal, emocional, a la vez de manejar una experiencia técnica muy compleja. La segunda parte del corto, que fue un poco el epílogo, eso se rodó al año siguiente, en enero, y se rodó en los anticuarios en el Rastro de Madrid, y la verdad es que quedó impresionante. Yo no quería rodar el epílogo final, que se rodó 7 meses después, ¿no? Pero mi hermano me dijo, además no se me olvida, sus palabras fue: tienes que rodar ese epílogo porque da caché al corto. Y fue así porque tras rodar la primera parte de Libby y dárselo a Manolo, que es el montador, a Lolo, nos pasa un primer montaje y nos gusta tanto el corto que claro, decimos, bueno, pues creo que el broche final, ese epílogo final, merece la pena, ¿no? Y reuní las pocas fuerzas que tenía y lo rodamos. Y yo creo que ahora mismo yo no asimilo Libby sin ese epílogo final. O sea, ya forma parte indispensable de la historia, ¿no? Claro, yo termino el corto, se lo paso a David Bonacho y este señor, o sea, yo sé que le doy un corto
y me da un 10 o un 15% más de calidad a lo que yo ya le ofrezco de base, porque tiene un talento enorme. Pero lo que no nos esperábamos era que David hiciese la banda sonora que nos hizo. O sea, nos quedamos, es decir, no fue un 20%. Yo creo que Libby le dio un 50% más de lo que es gracias a David Bonacho. Leí el guión que me pasó Juana. La verdad es que me pareció bastante interesante. Me pareció que tenía bastantes posibilidades y que podría ser una buena historia sobre la que crear música. Y en este caso, lo que me gustó del proyecto además fue que comenzamos con la música incluso antes de comenzar a rodar, porque Juana me pidió que compusiera la música de la caja de música que tiene el muñeco dentro de él. Y yo creo que al final, bueno, pues lo que salió me convenció bastante, convenció también bastante a Juana y al resto del equipo, y además pues, bueno, les sirvió para utilizarla durante el rodaje, y para mí me sirvió también para alrededor de ella pues montar todo el resto de la banda sonora. Terminamos de postproducir Libby y nos vamos a los Cine Dreams a verlo en cine, que es como se tiene que ver Libby, bueno, y cualquier película. Y yo la sensación que tengo, estábamos allí con 30 personas, gente del equipo, gente que no era del equipo, y terminó el corto y sonaba tan bien. A mí lo que más me llamó la atención fue, de verdad, fue el sonido. Me dio la sensación de que había visto una peli americana, de lo bien que sonaba. Pues Libby se planteó desde un principio, desde el inicio, dado que era un proyecto muy ambicioso, y para verlo en cine se planteó en un 5.1. Y la verdad es que he disfrutado un montón trabajando con Mario y con Juana en la postproducción de sonido de este corto. El primer visionado lo hicimos y comprobamos que todo lo que habíamos diseñado en sala de mezclas pues estaba produciendo en el espectador, y eso la verdad es que es maravilloso, ¿no? Encontrar que la gente recibe lo que tú has pensado y cómo tú lo has pensado, ¿no? Y la gente, la verdad es que aplaudió, todo el mundo comentando todas las secuencias, la gente llegó a pasar, no sé si llamarlo miedo, pero sí intranquilidad, que es exactamente lo que queríamos conseguir. Entonces, para nosotros, sinceramente, fue impresionante, indescriptible. Pero tal fue la seguridad que me dio ese primer visionado que cogí a Juana y le dije, súbelo al 6, o sea, ponlo al 6 porque esto va a ser, vamos a reventar con la sensación, ¿no? Y lo pusieron al 6, claro, y el segundo visionado pues ya fue la comprobación de que habíamos hecho un trabajo que se acercaba mucho a lo que yo pienso que es la perfección en el sonido. Me quedé muy impresionado de cómo en 17 minutos un corto psicológico de terror donde no hay grandes efectos especiales que jueguen con el impacto, pudiese engancharme de esa manera y mantenerme en tensión y enganchado a la pantalla en solo 17 minutos. Entonces la verdad me quedé muy impresionado con el resultado. Está tan mimado, tan currado todo el corto, que la sensación fue de orgullo de haber hecho en conjunto todo el mundo algo tan bien que no pude evitarlo. O sea, se me caían las lágrimas abrazándome a mi hermano al final. Estaba muy cansado, pero a la vez una sensación de decir, joder, hemos hecho algo que es bueno, que está muy bien, ¿sabes? Y yo creo que esa sensación se me va a quedar ya toda la vida. ¿Qué se nos queda en el tiempo? Pues yo solo quiero decir que con el cacho corto que nos ha quedado vamos a ganar todo. Qué grande.